Y bien amigos, en este video vamos a conversar un poco sobre el libro Historias Extraordinarias, escrito por el autor Andrés López Valle. En este libro podemos encontrar el valor humano dentro de cada una de estas series de recopilaciones de relatos que nos abre una pequeña visión de aquellas proezas individuales o grupales que tomaron lugar en algún punto del pasado, olvidadas quizá, pero el autor no ha querido que se pierdan en el tiempo. Ha querido materializarlo en una prosa sencilla y amigable para todos a quienes lo lean y así perdure en el tiempo las enseñanzas y experiencias de quienes ahora su existencia depende de ser recordados por nosotros los lectores. Podríamos hablar de Eda van Heemstra, quien con valentía y coraje, junto a su madre, tuvo que dejar Londres y trasladarse a Holanda con el fin de escaparse de la invasión nazi y de las consecuencias que podría acarrearles a ellas, en especial a Eda por ser muy joven. Por un momento pensaron que como Holanda era un país que siempre se mantenía neutral, no iba a ser invadido. Sin embargo, esto no fue así. Fueron invadidos y luego poco a poco el ambiente se empezó a tornar más turbio, pues Eda pudo ver cómo fusilaban a su tío por pertenecer a la resistencia, cómo deportaban a su hermano para trabajar como esclavo y morir sin remedio, y pudo ver cómo fusilaban a los jóvenes. Esto hizo que Eda tomara valor y se una a la resistencia y luchar contra los alemanes, y lo hizo bailando, puesto que Eda era una experta bailarina de ballet, actividad que aprendió desde los 5 años. Eda nos dijo: vimos jóvenes puestos contra la pared y fusilados. Cerraban las calles para hacerlo y luego la abrían tranquilamente para que pudieses pasar otra vez. No descartes nada horrible que hayas oído o leído sobre los nazis. Era mucho peor de lo que puedes imaginar. Por eso empezó a bailar innumerables veces en obras clandestinas para recaudar fondos para la resistencia en lugares sellados y ocultos. Asimismo, ella también hacía de correo, llevando los documentos en las ropas grandes que usaba. En ocasiones estuvo a punto de ser llevada a trabajar en la cocina para luego ser explotada de diferente manera por los militares alemanes, pero logró escapar. En otra ocasión se descubrió que había un resistente esperando en el bosque por un paracaidista aliado. Se creyó que era un guerrillero armado, pero solo vieron una chica recogiendo flores. Así es que Eda se salvó de muchas situaciones que pudieron llevarla a la desgracia. En 1944, la guerra se volvió más latente y Eda junto a su madre tuvieron que vivir en un sótano, esperando una agonía que se extendió hasta 1945, cuando por fin Alemania había sido derrotado progresivamente y en Holanda los aliados habían ganado. Salieron del cautiverio Eda con problemas de anemia, problemas respiratorios y con hidropesia en las piernas. No le importó y decidió celebrar la rendición oficial por el mariscal Montgomery de las fuerzas alemanas el día 4 de mayo, justo en la misma fecha de su cumpleaños. Y bueno, Eda van Heemstra, quien en realidad se llamaba Audrey Hepburn, continuó persiguiendo sus metas y en el año de 1954 ganó el Oscar como la mejor actriz por Vacaciones en Roma. Cabe recalcar que para Eda ni la fama ni el éxito pudieron hacerla olvidar el dolor, el sufrimiento, las atrocidades y pesadillas que vivió cuando era joven. Una historia extraordinaria de coraje y valentía y resiliencia a pesar de todo.
podemos hallar en esta historia. Una segunda historia que encontramos dentro de este libro se llama Puente de las Lágrimas. En esta historia, Daniel nos cuenta sobre una guerra civil en Japón, llamada la Guerra de Boshin, o la Guerra del Año del Dragón, donde se discutió nuevamente, después de mucho tiempo, el cambio del mando de Japón, debido a que Estados Unidos los tenía acorralados, obligándolos a comerciar con ellos, y si no lo hacían, iban a destrozar Japón. Luego de ello, el próximo año volvió a hacer lo mismo, y no solo eso, otros países como Inglaterra y Francia aplicaron el mismo amedrentamiento y Japón solamente aceptaba. Por esto empezó a haber levantamientos de los señores feudales, empezó a haber asesinatos de extranjeros y se formó una coalición cansados de esta sumisión del shogun. El movimiento se llamó Son-no Hoi, que significa reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros. Aquí es donde se genera la guerra civil. Por un lado, el emperador, que más que todo era una figura representativa, y contra el shogun. Sin embargo, luego de analizar su situación, ambos aceptaron la idea de que necesitaban ayuda extranjera, tanto para la obtención de armas como para el adiestramiento de estrategias. Otro punto importante es que el emperador indicó que abriría el encerramiento de Japón por más de 6 siglos hacia una nueva era moderna. Su decisión y firmeza fueron las causales de su victoria contra el shogun en menos de un año. En esta historia, lo que quiso el autor fue resaltar la valentía y la firmeza de Takeko Nakano, una chica de 20 años que perteneció al clan Aizu. Takeko tenía una habilidad para las letras, la poesía, el manejo de la espada y poseía un carácter fuerte, autónomo y obstinado. Lamentablemente, su clan escogió el bando equivocado, es decir, apoyaron al shogun. El clan Aizu, al ver la inminente derrota, decide rendirse y evitar más muerte de sus miembros y someterse al ejército imperial. Pero como en las guerras civiles había mucho resentimiento y venganza de por medio, los cuales hicieron que no se acepte la rendición y solo querían la destrucción del señor de Aizu y de todo su clan. Y así, miembros del clan iban desapareciendo en los desafortunados encuentros, hasta que llegaron a acorralarlos en su propio territorio. Aquí es donde empieza la pequeña pero asombrosa historia de las Nakano. Takeko, Koko y Yuko Nakano, madre y sus 2 hijas, decidieron plantar la cara frente al ejército imperial, puesto que la muerte era inevitable y era preferible morir en la batalla que ser capturadas y ser enviadas a ser esclavas, que es peor aún que la muerte misma. Aclarar que Koko es la madre, Takeko y Yuko Nakano son las hijas. Las 3 fueron al encuentro del castillo del señor de Aizu preguntando por Teruhime, la hija del señor de Aizu, pero al llegar les dijeron que ella se había refugiado en un pueblo lejano del clan, lo cual era mentira, pero las Nakano no lo sabían, y así emprendieron su marcha hacia el pueblo en busca de Teruhime. En el camino se les unieron unas 20 o 30 mujeres más, quienes habían tomado las armas también. Al llegar al pueblo donde supuestamente estaba Teruhime, solo encontraron soldados de Aizu. Se dieron cuenta del engaño, pero solicitaron a los hombres combatir junto con ellos. Fueron rechazadas, a pesar de que ya estaban en una situación desesperada y con bajas considerables. No podían permitir que mujeres combatan junto con ellos. Takeko, ante esta situación, amenazó con suicidarse y viendo su determinación el comandante finalmente aceptó la participación de mujeres, pero siempre al margen de los hombres. El comandante decidió realizar la última batalla en un pueblo conocido como el Puente de las Lágrimas.
Era insulso seguir luchando. Era el final de los encuentros. Takeko escribe un poema y lo ata a su naginata. Y mientras descansaban para el encuentro del siguiente día, Takeko y su madre discutían sobre el destino de Yuko, la menor de 16 años. Sabían que si la atrapaban sería la más desdichada e incluso estaban decidiendo si debían matarla para salvar su honor. Pero justo Yuko se había despertado y había escuchado la conversación, y al final ella logró convencerlas que la dejaran luchar. En el día de la batalla final se produjo el encuentro. Las mujeres esperaron a recibir la orden de entrar a luchar, y así fue cuando se hizo la señal. Las Nakano y las demás mujeres entraron en la batalla, con espadas, con lanzas, puñales. Los soldados del ejército imperial, al ver mujeres, no atacaron, sino que buscaron atraparlas, capturarlas, pero al ver que los soldados empezaron a caer muertos, tomaron de nuevo las armas para acabar con ellas. La batalla fue feroz, confusa, lleno de dolor, cuenta Yuko. Takeko se encargó de 5 o 6 soldados antes de caer vencida por una bala que atravesó su pecho o quizás en la frente. La batalla ya llegaba a su fin. Los soldados del clan Aizu sobrepasaban en números a los del ejército imperial, y así fue como Koko y Yuko regresaron al castillo. Luego de un corto tiempo el emperador rodeó el castillo y así fue como que el clan fue destruido. Ellas, esperando su destino, sin embargo, lograron huir a California junto a 22 familias gracias a un consejero militar prusiano. Koko murió 4 años después y Yuko vivió hasta 1931, y así fue como se perdió el clan Aizu, dispersados en otro continente. Existe una estatua de Takeko cerca del puente de las lágrimas con su naginata. Así el emperador introdujo a Japón la modernidad, se situó en Edo, la ciudad natal de Takeko, renombrándola Tokio. Se dio el fin al aislamiento del país, todo se reformó, la política, la educación, la economía, etc. Takeko, considerada como la última mujer samurái, quien peleó con valentía, coraje y determinación a un inminente fin, donde las probabilidades de salir victoriosos eran nulas frente a un vasto ejército del emperador. Por último, voy a relatarles la historia llamada Causas Naturales. En realidad es un corto relato referido a la familia Kennedy y el secreto que guardaron durante mucho tiempo respecto de su hija Rosemary Kennedy. Como los Kennedy eran una familia pública, hubo una duda que circulaba por el colectivo, que era ¿dónde está Rosemary? Eunice Kennedy en 1962 publica un artículo donde relata o saca a relucir el secreto que su familia ocultaba, y era sobre su hermana Rosemary. Contó que el parto de su hermana fue complicado y que por ello se consideró que nació con discapacidades intelectuales. El padre de los Kennedy quería hacer de su familia como la familia real de Estados Unidos, y para él Rosemary era un problema. Tuvo un trato diferente al de sus hermanos, recibiendo educación de casa y fue enviada al convento a los 15 años. Cuando el señor Kennedy fue enviado como embajador en Londres, Rosemary disfrutó un corto periodo de tiempo de los lujos y la vida de la alta sociedad. Se vino la Segunda Guerra Mundial y para colmo el señor Kennedy mantuvo siempre una actitud de cobardía y de pasividad. No aceptaba que su país ayudara a Londres, el país donde se encontraba residiendo. Ni siquiera cuando ya estaba siendo bombardeada, atacada, se le ordenó que volviera a casa y cesarlo.
Y con eso el señor Kennedy acabó con sus aspiraciones personales. Solo le quedaban sus hijos, y su obsesión por lograr su ambición vio en Rosemary un obstáculo para sus hijos, y justo al regresar de Londres, Rosemary se comportaba de una manera extraña. De pronto estaba bien y luego mal. Cambios considerables y violentos exhibía. Cuando la regresaron al convento, ella solía escaparse para ir a bares, y por esto y otras cosas más, el señor Kennedy, sin consultar a nadie y ocultándolo, decidió lobotomizarla. E incluso la misma Rosemary no sabía por el procedimiento por el cual ella iba a pasar, y en ese momento ella contaba con 23 años. El procedimiento salió mal. Rosemary quedó reducida a la mentalidad de un infante. Ya no podía valerse por sí misma. La llevaron a un psiquiátrico y posteriormente a otro centro en Wisconsin, donde permaneció el resto de su vida. Cuando 7 años después su hermana Kathleen falleció en un accidente de avión, Rosemary estaba en Wisconsin. 20 años después, cuando su hermano Jack fue elegido presidente, Rosemary estaba en Wisconsin. Hay que recordar que Jack era el mismo John F. Kennedy. Ninguno de sus padres fueron a verla, y cuando preguntaban por ella solamente decían que ella era retraída y solitaria, y que no le gustaba salir y mucho menos la vida pública. La familia Kennedy, empezando por el señor Kennedy, quien sufrió más adelante una embolia cerebral que lo dejó incapaz de moverse, han venido en desgracia tras desgracia. El asesinato de su hijo Jack o John Kennedy, la muerte de su hijo Bobby 5 años más tarde, y en 1969 se produjo la muerte del padre de los Kennedy. Rosemary falleció en el año 2005 rodeada de sus hermanos. Esta historia embarga un sabor amargo y desolador que nos hace pensar en Rosemary y lo desafortunado en que se convirtió su vida desde aquella operación a causa de su padre por su obsesión de alcanzar el poder y hacer de su familia la realeza. No sabemos si Rosemary fue feliz antes o si en el nuevo estado en el que se encontraba fuera feliz. Por lo menos para quienes somos observadores, muy difícil podríamos considerar que perder nuestras capacidades mentales y físicas significarían un gramo de felicidad. Este relato de la vida real nos hace pensar en que Rosemary cerró los ojos siendo una persona y despertó siendo otra. Bueno, en todo caso, las historias que nos relata Daniel López Valle son realmente alucinantes, cautivadoras, culturizantes, informativas y dignas para discutir, criticar y meditar de cómo las emociones y sentimientos guían el proceder de los seres humanos y pueden ayudar a realizar actos heroicos como actos execrables. Bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en otra revisión de otro libro que encuentre.